Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Con esta fragancia se cierra total y absolutamente el círculo Vibrant Leather. No voy a hablar más de ninguna de ellas, al menos de momento, y esta es la última, porque también esta última es edición especial hecha por el señor, mi amigo Espinete, que no el de Barrio Sésamo, y que está aquí contenida. Así que, señoras y señores, toca lo que toca, y lo que toca es atizármela. Espero que esta vez funcione bien esto y que no se rompa. Bueno, vamos a aplicar. Aquí hay que hacer así. Mirad. ¿Veis? Javier, ¿cuántas atomizaciones te puedes dar de Vibrant Leather? Dios mío, estás tirando el producto como si... ¿Qué pasa? ¿Es que lo regalan? No lo regalan, chiquitín. Señoras y señores, aproximación de Vibrant Leather edición limitada. Concepto Vibrant Leather, todo en negro. Y pues Zara, 100 mililitros. Y si mal no recuerdo, porque la verdad es que no lo leo muy bien, 3.4 onzas. No le voy a dar más vueltas. Ya conocéis los conceptos. La caja que vale 19,95. Ya lo estáis viendo. Concepto trasero, fotografía al uso. Todo el mogollón de ingredientes, bueno, no es todo el mogollón, es solamente una parte, pero está dividida en distintas zonas, composiciones químicas y consideraciones del producto. Pues esto se coge, se abre por aquí, yo hago así y aparece la botella con mis huellas dactilares en ella, porque no la he limpiado antes, pero como no importa un rábano, pues la saco así, que quede claro. Señoras y señores, que voy a sacar la botella. Y dejo la caja como está mandado. Ah, bueno, aquí lleva el alarmado. No sé si se ha visto. Pero, a ver, ahora no saldrá. Siempre tiene que ocurrir algo. Bueno, pues a ver. Si yo le tiro... Mirad. Esta es la banda de alarmado para que cuando vayas a la tienda, si te interesa llevártelo gratis, pues no puedas. Y tengas que pagar los 19,95 que vale. Así que pasamos a la botellita. Sin darle más vueltas. Un concepto blanco para lo que es el perfume, sino con tonos azulados, pero tampoco me fío mucho de los tonos azulados porque realmente, como estáis viendo, el fondo que utilizo es azul, pues igual puede dar un poco de irisación azul, pero que es lo de menos más allá del color. El concepto es exactamente igual, toda la botella es igual que el resto y va imantado tal que así, ¿vale? Si lo hago así mejor, porque lo veis mejor, va imantado al uso, Zara, aquí en la parte superior, y esto atomiza tal que así, cosa que no he hecho en la anterior, pero bueno, es igual. Atomiza que, pues bueno, da pena. Pero bueno, ahí sale el insecticida. Venga, ahí, ¡hala, vamos! La última, la que debiera de ser la más importante, la que se las llevara a todas de calle, a todas, hasta incluso a Guarm. Pues no. ¿Dónde está el cuero? El Oud, en la otra, Vibrant Leather Oud, el Oud se podía como presentir. Por eso utilicé el símil de que está escondido en el bailer y está asomando la cabecita por la puerta. Pero es que aquí la piel no está. No se siente el cuero por ningún sitio. Ni sintético, ni floral, ni de cuero, ni de nada, de verdad. 3 notas que facilita la firma, que evidentemente yo podría alargar porque se ve perfectamente la composición química, pero volvemos a lo mismo de siempre, todas llevan lo mismo, pues llevan rosa, llevan notas herbales, de heno recién cortado, farnesol, etcétera, o sea que básicamente es la composición que últimamente pues llevan todos los perfumes, que me parece óptimo, de verdad, o sea, yo como químico estoy encantadísimo de que los lleve. Pero lejos de todo eso es que nos encontramos una fragancia que... Notas de salida, vamos allá, pues venga, bergamota. Notas de corazón, bambú. Por eso decía que lleva notas también que son verdes, ligeramente amaderadas, que evidentemente lleva también aporte de madera, que yo creo en todo caso que si debe de ser de alguna madera sería el Gaillac, porque es como más, de otra manera es como más fresco. Pero de todas formas,
volvemos a lo mismo. Se supone que en la base lleva, y como nota final, cuero. ¿Dónde estás, cuero mío? Pues no lo sé. Desapareció completamente. ¿Qué tenemos aquí? Pues una fragancia que también es una bolita de nieve, porque esta sí que es una bolita de nieve que voy a aproximar. No quería que se saliera de contexto y quería que vierais esta maravilla de bolitas de nieve que lleva en su interior. Todo flotando, todo en suspensión, perfectísimamente mezclado, macerado y pues ya lo estáis viendo. Se pierden las burbujitas y automáticamente lo que sale es pues la suspensión terrorífica que lleva el perfume. Pero suspensiones aparte, tengo que decir que es de mi gusto, es de mi agrado y ya para empezar digo que la apruebo. Pero no como uno de Parfum, ni muchísimo menos. La apruebo como uno de Toilette, que es lo que entiendo que realmente es. De Eau de Parfum, nada de nada. Entonces, y básicamente esto lo digo porque no cumple el requisito que es para mí fundamental de un Eau de Parfum, que es la duración. No cubre el estándar del Eau de Parfum. Cubre el del Eau de Toilette escaso tirando a agua de colonia de refresco. Esto está muy en lo que es la línea. No estoy diciendo que huelan igual, cuidado, estoy diciendo en cuanto a duración. El agua de colonia, la colonia de Dior Homme es este concepto. Es un concepto fresco, es un concepto chispeante, pero es este concepto, pero no en un concepto de Eau de Parfum. Es en un concepto de Eau de colonia, de agua de colonia, mejor dicho, vamos a hablar bien. Eau de Cologne, agua de colonia, pero aquí lo tenemos. Y esto realmente es un agua de colonia. No dura nada. O sea, dura como mucho, pues vamos a ver, 4 o 5 horas. Es que no dura más. Una salida muy fuerte en alcohol y cítricos. Es decir, limón a destajo o bergamota, me da exactamente igual. Porque lo estás sintiendo desde el principio hasta el final. Esto es una oda al limón o a la bergamota. Es que de verdad, vuelvo a insistir, me da exactamente igual porque esto es eso, no es otra cosa. Con matices, muy poquitos, porque realmente se siente el limón, bergamota. Voy a mirarlo porque no quiero, porque será bergamota, porque aquí como somos muy internacionales, pero es que esto huele a un limonaco, pero muy potente. Sí, pone bergamota, pero es que la sensación que tiene es demasiado fresca, demasiado chispeante y demasiado murciana en el concepto. Huelo más limón que bergamota también. O sea, es que es una cosa súper extraña. Es que huele a limón. No la bergamota tiene matices distintos. De verdad, tiene matices distintos. Pero es que es tan fresca, tan brutal en la salida. Además, se siente flor de azahar. Se nota murciana. Es que esta chiquitina de aquí que ha hecho el señor Spinette es muy murciana. ¿Matices de madera? Pues sí que los lleva, ya lo he dicho antes. Pero lo que no encuentras por ningún sitio es el matiz de la piel. Vibran Leather, ¿de qué? ¿De qué? ¿Estamos haciéndole... ¿Es un nombre? ¿O la firma intenta ir más allá del nombre y hace incursión en el segmento de lo que son las sensaciones de piel, de cuero? Yo no lo siento por ningún sitio. Es que no se siente por ningún sitio. Hay que reconocer que huele muy bien, que es una fragancia completamente de verano. Es una fragancia que, de cara al invierno, sirve para vestir la ropa. Para vestir la ropa. Pero no da esa sensación. Y cuidado que ya sabéis que a mí me encanta vestir la ropa con fragancia. La ropa también tiene que ser vestida. Y esta viste a la ropa. ¿Por qué? Pues porque tiene un concepto plenamente italiano, fresco, chispeante y que está muy en la línea de Álvarez Gómez, agua de colonia intensa o, por ejemplo, sin ir más lejos, pues la archiconocida y famosa... ¡Ay! Que me da un ahogo. Acqua di Parma o Santa María, la Novella, o como se diga, que ahora mismo no me acuerdo porque voy ahí de memoria, ya lo sabéis. Pero es que es ese concepto. Entonces... no entiendo ese hype
y decir que algo lleva algo cuando en realidad ni se siente. Y me fastidia, porque realmente me gusta. Y es que vuelvo a lo mismo, para uno de Parfum no lo encuentro justificado. Y me refiero al precio. 20 euros, Eau de Parfum, 4-5 horas a lo sumo, completísimamente de refresco, no es un Eau de Parfum. Es un agua de colonia, un Eau de toilette, al más puro estilo de refresco. No es otra cosa, porque es que además tengo que deciros que es que aplicarse esto es un gustazo, pero solamente es apto para los amantes de lo cítrico a morir, porque si algo se mantiene todo el tiempo es la sensación de bergamota o limón que lleva, que es auténticamente brutal, brutal. Se notan luego, conforme va progresando, se va notando. Es que se nota verdor, el cítrico ya de por sí, en la salida, notas verdor, es esa sensación ácida, fresca, vibrante, pero no de piel, y que va aportando tonos verdosos y amaderados. Pero realmente no se justifica que digan que lleva piel, que yo no estoy diciendo que no la lleve, ni muchísimo menos, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que es imperceptible. Está tan baja de concentración a todos los niveles que es imperceptible. Y luego pues es algo que se va a quedar completísimamente a ras de piel. Salvo reaplicación tras reaplicación. Y de nada me sirve que es que me gusta, es que me encanta, me tengo que dar 40 atomizaciones, pero es que estás sobreexponiendo tu piel a un producto químico. ¿Qué haces aplicando y reaplicando salvaje? Y cuidado que yo soy de reaplicar de forma salvaje en los Eau de toilette. Y esto se supone que es un Eau de Parfum. No entiendo nada. Con lo cual la apruebo a nivel olfativo porque es murciana ella en el concepto, cítrica que te mueres, italiana a destajo, a todo lo que da la mata. Pero no puedo aprobar algo que no me muestra sensaciones que realmente me hagan sentir piel y un paseo olfativo real. Estoy ante una fragancia que me recuerda muchísimo a otras del mercado, pero no para bien, porque el segmento en el que se podría mover perfectamente es el segmento baby, de refresco. Es quizás hasta incluso, vamos a ponernos un poco más elitistas, pues ya he dicho la colonia de Dior y ahora digo la colonia de Givenchy. Estamos en el mismo rango. ¿Y dónde está la piel? Esa es la pregunta real que yo me hago. ¿Dónde está la piel en Vibrant Leather? En Vibrant Leather. ¿Dónde? Si por no tener ni de intención, no tiene ni el color. Es que no tiene el colorante que debería de tener una fragancia con piel. Una fragancia que se debería de entender austera, potente, sobria, regia. No, tenemos una fragancia completamente fresca. Cítrica a rabiar. A rabiar no, lo siguiente. Porque es rabiosamente cítrica. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿20 euros? Pues bueno, siempre es mejor gastarse 20 euros que no pues los 60, 70 euros que puede costar pues la colonia de Givenchy o de Dior o cualquier otra colonia del mercado. O ya nos quedaría la opción de tirar hacia las grandes económicas a granel, de litro o de medio litro o de no tanto, menos, pero en versión de vidrio, un nenuco de vidrio. Es que me tengo que poner así porque me da rabia, me da coraje, porque además está muy bien, es que realmente está muy bien, pero no la llames como no es en realidad. El secado es tan rápido, es que es un agua de colonia realmente. El secado es un secado que no me lleva a nada y que me conduce siempre a lo mismo, que es un cítrico precioso, porque es maravilloso como cítrico, pero no es maravilloso como una fragancia que tenga piel ni bambú, porque el bambú, el aporte que pudiera tener de bambú lo tenemos realmente con la composición química y todo el aporte que da a nivel herbal. Pero vuelvo a recordar, los matices herbales también pueden ir acompañados dentro de lo que es la propia composición química de los componentes cítricos. Entonces,
aquí termina mi exposición. Ideal para el regalo en Navidad, por supuesto, si tenéis muy claro a lo que os enfrentáis. Y por supuesto, probar antes de comprar. Y no le hagáis caso a nadie, ni siquiera a mí. Pero Navidad está aquí y hay que tenerla en cuenta. Lo mismo que hay que tener en cuenta, faldón abajo, que el regalo realmente ideal para esta Navidad se llama La alquimia del perfume. 350 páginas de sapiencia de Javier Orgaz, impresas en el más bonito de todos los papeles del universo. Así que abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces. Aparte de eso, ya sabéis que está también en formato digital y que posiblemente ya poquito a poco vaya haciendo su incursión en libro físico en los distintos países de, pues vamos a globalizar, Estados Unidos y Latinoamérica globalmente hablando. Pero que en formato digital lo tenéis ya. Y además baratico, porque cuesta, me parece que lo he estado chequeando, 5 o 6 euros. Que eso es poquísimo dinero, es muy barato para un formato digital. Así que, señoras y señores, quien no tenga la alquimia del perfume es porque no le da la real gana de aprender cosas y de tener mi compañía diaria. Que yo sé que puedo ser muy pelmazo, pero el libro está requete bien. Señoras y señores, que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la alquimia del perfume! Y nos vemos enseguida. Distribuir los vídeos, darle al like y suscribiros, seguirme por todas mis redes sociales y todo esto que se dice siempre, que no deja de ser un puñetero coñazo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí.